conectarse. Si Ya. quieren podemos partir en comité. Quiero darle la bienvenida, saludar a la ministra Hood, gracias por acompañarnos, a todos los representantes de la industria aeronáutica de nuestro país, a los representantes de organismos colaboradores con esta industria y desde el Estado, y a los asesores de la ministra. Queremos ofrecerles la palabra porque es evidente, lo hemos hablado con la ministra Hood en su momento, es el sector de transporte de nuestro país que se ha visto brutalmente afectado, y esto es a nivel mundial. Quizás el sector menos golpeado del transporte es el transporte de carga, en términos genéricos, en particular terrestre en los países, pero lo que son las otras modalidades de transporte se han visto muy afectadas producto de los impactos socioeconómicos de la pandemia y la restricción de movimiento. Me gustaría, en ese contexto, primero ofrecerle la palabra a la ministra para ver cuál es la percepción del gobierno. Bueno, quiero saludar al senador García Huidobro, que finalmente logró conectarse, formalizar el inicio de la comisión. Le ofrezco la palabra, ministra, y nuestro interés es después escuchar a los diferentes actores. Entendemos que es un problema de la industria, no de una empresa. Entendemos que es más global que solamente nacional estos fenómenos, pero es algo que tenemos que abordar desde los países. Ministra. Muchas gracias, presidente. Y quiero saludar al senador Pizarro también, espero que esté muy bien, lo veo bien. Sí, nosotros hemos estado conversando con las aerolíneas porque efectivamente uno de los sectores más golpeados y más inmediatamente golpeados con esta pandemia es el transporte aéreo a nivel mundial. Y han ocurrido situaciones muy extremas que no habíamos visto, como que compañías tengan la flota completa de aviones en tierra. La situación normal es que la mayor parte de los aviones está volando. Así que el impacto es muy fuerte, no solo directo sobre las compañías, sino sobre toda la cadena de abastecimiento que se relaciona con ellos. Son muchos los proveedores de servicios, de aseo, de comida, de una cantidad de imprentas, una cantidad de proveedores de tamaños menores que las grandes empresas que también se ven afectados, de manera que el impacto que tiene esta caída del transporte aéreo es muy fuerte. Sin mencionar todo lo que se relaciona además como negocios derivados, como el turismo y la hotelería, que ha tenido también un golpe muy duro como consecuencia de esta misma detención de los viajes. Nosotros hemos trabajado sobre la base de ver alternativas que sean de gestión, de manera que permita seguir funcionando con los controles de salud necesarios. Y eso es lo que se ha instalado, por ejemplo, en los aeropuertos como aduanas sanitarias y le da seguridad a las tripulaciones y también a los pasajeros. Y hemos visto algunas medidas que pueden ser de apoyo, como flexibilización de algunos permisos o el hecho de que ellos puedan ajustar las rutas. Yo quiero agradecer la buena voluntad de las compañías porque tuvimos una situación muy extrema en que quedó desconectado de transporte aéreo comercial Balmaceda, y es una región muy difícil de conectar por otros medios. Así que yo me alegro mucho que hayamos podido contar con que LATAM en este caso reanudó los vuelos y gradualmente se puedan recuperar. Martín Maquena, el secretario de la JAC, preparó una presentación. Si tenemos un momento, me gustaría que la pudiera mostrar, porque hace un recuento de la situación que me parece que es bueno que lo tengamos como información de referencia a todos. Martín. Martín. El micrófono, Martín. Perdón. Buenos días, tomo la palabra y voy a compartir mi pantalla entonces. Bueno, en primer lugar, desde que la pandemia se calificó como tal el 11 de marzo del 2020, los distintos países empezaron a tomar medidas de restricciones que todos conocemos para restringir la movilidad y cuidar a las personas de todos estos países. Estas medidas
han tenido un impacto que, como sabemos, en primer lugar, una de las primeras industrias en sentirla fue la industria aérea, y según diferentes estudios que hemos visto de la OASI, de la IATA, que están presentes también aquí en esta reunión, se calculan que los impactos de este año, solo en el año 2020, en la industria van a estar entre los 236 mil millones de dólares y los 420 mil millones de dólares. En abril se cancelaron cerca del 80% de los vuelos a nivel global. Acá vemos distintas estimaciones de la OASI, la Organización Internacional del Transporte Aéreo dependiente de la ONU, con respecto a cómo sería la recuperación. Y esto depende de dos factores principalmente. Uno, de cuándo parte, que es la línea morada más clara aquí, que en el fondo que se demora 3 meses en partir, y después tiene dos escenarios para retomar el crecimiento, y después tiene distintos escenarios con qué velocidad lo toma. Independiente de cuál sea el resultado final, que no lo tenemos claro ahora porque es difícil de proyectar, sí vemos que necesariamente esto va a impactar en que van a haber menos vuelos, menos destinos ofrecidos, menos frecuencia, y por lo tanto menos competencia y menos opciones para los pasajeros en el futuro. Y hoy en día hay rutas que están prácticamente cerradas. Estas son las mismas estimaciones, pero para Latinoamérica, y también nos muestran el mismo escenario de las diferentes alternativas de recuperación, pero se ve una caída muy importante. Acá se compara es el crecimiento histórico del transporte aéreo y cómo las distintas crisis han impactado en el crecimiento del transporte aéreo. Y acá en el COVID vemos una caída muy, muy fuerte, nunca vista antes, ni con el SARS ni con las crisis financieras que han habido antes, pero tampoco conocemos todavía la recuperación, y la recuperación va a depender de dos factores principales que tienen que ver con la confianza de los consumidores, los pasajeros, de volver a volar, y la condición económica que queda en los países después de esta crisis, porque claramente el acceso al transporte está muy relacionado al crecimiento de la economía. El mercado de cargas, sin embargo, ha sido el que ha rescatado o solventado en cierta manera esta crisis para la industria. Han disminuido fuertemente las operaciones de compartidas, porque al no haber aviones de pasajeros, tampoco se transporta la carga que se transportaría en esos aviones de pasajeros, que representa aproximadamente entre un 60 y un 70% de la carga aérea. Por lo tanto, han aumentado las operaciones de solo carga. Pero de todas formas ha disminuido alrededor de un 20% la carga comparando marzo del año 2020 con marzo del año 2019. Acá vemos el impacto que ha tenido el COVID tomado desde distintas fuentes, de la organización de la OASI, la Organización Internacional del Turismo, que dice que van a caer entre un 44 y un 80% en este año los viajes, la Asociación Internacional de Líneas Aéreas, que está presente en esta reunión, que dice, muestra que los ingresos van a caer en un 48%, cómo impacta el turismo entre 300 y 450 mil millones de dólares, y así distintas instituciones han hecho sus proyecciones, y también tenemos el Banco Mundial, que estima una contracción del 3%. Esto es un poco un resumen, que si quieren después les puedo compartir esta presentación de los temas que estaban en la lámina anterior, pero principalmente, además, quiero destacar la parte del empleo, que hay 25 millones de empleos en riesgo en el sector aeronáutico, y es un tema que está totalmente relacionado con todas estas caídas que hemos mostrado. Acá vemos la industria aérea en comparación a otras industrias impactadas por el coronavirus, donde vemos en verde, en verde el transporte en general, y
en distintos países, Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Japón y Estados Unidos. Y en todas vemos que si no es el más importante, es el segundo, pero muy relacionado también a los hoteles y los servicios de recreación. Pero sí son fuertemente impactados y en relación a otras industrias vemos la importancia que tiene. En Chile, los datos muestran que en el mes de marzo los pasajeros cayeron en 40% respecto a marzo del 2019, y eso el COVID afectó solo las 2 últimas semanas. Si vemos la última semana de marzo comparado con la última semana de marzo del 2019, la caída es del 90%. Después también los datos de abril, que estamos por publicar estos días, muestran una caída de 94% de los pasajeros transportados con respecto a abril del año 2019. Y en la carga vemos una reducción del 28%, aunque hay algunas pequeñas recuperaciones puntuales en la carga, en la carga nacional. Y en cuanto a operaciones, vemos una reducción al día 17 de mayo en el aeropuerto de Santiago de 92%. Eso quiere decir además que en el fondo se han caído menos las operaciones que los pasajeros. Estamos teniendo menos operaciones y con aviones más vacíos. Esto es un poco también en gráfica lo que comenté anteriormente, pero vemos fuertemente una caída de la oferta de abril del año 2020, del año 2019, a la oferta del año 2020 en abril, lo mismo con la demanda. Y también vemos la carga cayendo y en el fondo todos los indicadores de la industria están a la baja. En el acumulado del año estamos un poco mejor porque todavía están los efectos positivos del crecimiento que veníamos teniendo en enero y febrero, pero ya marzo y abril han impactado para que estemos en el acumulado también bajando. Acá está la explicación por pares de ciudades y cómo se han afectado los distintos vuelos en cada una de las ciudades, pero en general las caídas del 90%, alrededor del 90% se repiten en todas las ciudades. En realidad, a nivel país, las frecuencias han bajado un 82,5%, como se ve en este gráfico, y eso tiene que ver un poco con que el más afectado es el transporte internacional, que está prácticamente en cero, y por lo tanto, en Santiago se llega a los niveles de 90-91% de reducción de frecuencias, versus en regiones que están alrededor del 82,5%. Sobre la conectividad nacional, que es uno de los temas más importantes para el Ministerio, hemos visto que distintas compañías han reducido o incluso cancelado sus servicios, y esto ha impactado fuertemente en la conectividad de algunas regiones. Durante el mes de mayo tenemos Copiapó e Isla de Pascua sin vuelos regulares, y el caso de Balmaceda, que estuvo anunciado pero se pudo revertir. En la última semana de abril estamos viendo una leve mejora y esperamos que en la última semana de abril vimos una leve mejora y esperamos que con el anuncio de Sky de retomar sus operaciones en junio también esta situación mejore y vayamos lentamente retomando la conectividad del país. Pero igual, la oferta, por ejemplo, es muy distinta a la anterior. Hay muchas ciudades que ni siquiera tienen un vuelo al día de conexión con Santiago. Vemos, por ejemplo, Balmaceda con uno semanal, Punta Arenas con 2 a la semana, La Serena 3 y así. Hay varias ciudades que no están teniendo ni siquiera la posibilidad de tener un vuelo diario, cuando a veces tenían 5 o 6 vuelos al día. Esto también es un poco el impacto de los pasajeros, de lo mismo que estaba explicando antes, que hay menor conectividad. Los vuelos regionales están fuertemente afectados en el país, y también la conexión internacional. Tenemos ningún vuelo. La TAM tiene algunos vuelos a Miami internacional en este minuto, pero en general
no hay conectividad regular. Por último, está las proyecciones de cuándo nos vamos a recuperar de esto. La verdad que acá nadie tiene la bola de cristal, sí estamos leyendo y revisando informes constantemente. Por lo menos hasta el año 2022 no vemos que se vayan a recuperar los pasajeros que teníamos en diciembre del 2019 y tomaría varios años en recuperar los valores que teníamos proyectados previo a la pandemia. Eso, si les puedo compartir, acá vienen recortes de prensa de los distintos efectos que ha tenido el COVID en la industria, y cualquier detalle estoy disponible para poder profundizar. Muchas gracias, Martín. Ministra. Sí, como vemos, presidente, el panorama es bastante complejo para la industria, sobre todo porque aunque tengamos un escenario de recuperación, tiene un rezago y esa recuperación va a tomar algunos años hasta llegar a tomar la curva de crecimiento que veníamos observando. En cada caso, las aerolíneas han tenido estrategias distintas por su tamaño, por las redes que cubren, por sus propias estrategias comerciales. Las medidas que cada uno puede tomar son diferentes. Yo creo que en la intervención de cada uno de ellos vamos a tener más detalle. Como digo, nosotros estamos intentando que se mantenga la conectividad aérea, al menos en niveles mínimos, para que las personas que necesitan desplazarse puedan hacerlo. Hay muchos viajes que son por razones de salud, por ejemplo, exámenes, en fin, algunos vuelos hacia el norte que son ahora charter para la minería, eso han seguido funcionando, pero son pocas las posibilidades que tenemos nosotros dentro del ministerio para reactivar más rápidamente al sector. Sí estamos tratando de ver, como les indicaba antes, medidas administrativas que puedan aliviar en alguna medida en el corto plazo. Hemos hablado de pagos de tasas, por ejemplo, pero nada que se haya concretado todavía. Así que seguimos en la conversación de cómo hacer más fluido la operación, cómo anticiparnos para el escenario de desconfinamiento, porque en el desconfinamiento vamos a tener otro problema, que es que más personas se van a empezar a mover en transporte aéreo, pero no podemos relajar las medidas de control sanitario. Y esas medidas de control sanitario producen aglomeraciones en el aeropuerto o producen tiempos de espera altos. Así que también hemos trabajado con el Ministerio de Salud en empezar a preparar ese escenario para asegurar que en la vuelta no tengamos nuevos problemas de concentración de personas en el aeropuerto. Esos son los temas en los que nosotros hemos estado trabajando y creo que si cada uno interviene y cuenta mejor su situación, podemos quedar con un panorama bien completo de todo. Muchas gracias, ministra. Senador Pizarro, usted quería hacer una consulta. Una consulta. ¿Es posible tener un mapa, una radiografía de lo que está pasando con cada uno de los otros aeropuertos en los otros países? Porque yo entiendo que acá en Chile todavía tenemos una política de funcionamiento relativamente un poco abierta, pero hay otros países que ligeramente cerraron sus aeropuertos y las posibilidades de vuelos internacionales. Entonces sería bueno tener una idea de dónde se está operando, cuál es la realidad de cada país, porque toda nuestra industria está vinculada fundamentalmente no solo al interior, sino fundamentalmente a Latinoamérica, Estados Unidos y LATAM, a Europa. Entonces me gustaría saber en qué partes sí están operando, bajo qué condiciones y qué está haciendo nuestro gobierno, la Cancillería, algo nos dijo el canciller ayer, para retomar ¿cómo se puede decir? Una reciprocidad, un acuerdo mutuo, porque en todos los países la industria está igual. Efectivamente, yo creo que en las intervenciones va a quedar claro hacia dónde está o no operando cada uno, pero hay más restricciones para el uso de aeropuertos en otros países que en el nuestro. De hecho, hubo un trabajo muy fuerte con la Cancillería, probablemente el canciller les contó,
en los días iniciales de la pandemia, donde estábamos tratando de traer chilenos de vuelta y mandar personas a sus países de vuelta, fue bien complejo. No era tan simple, mandaban aviones, por ejemplo, a buscar, por decir algo, ciudadanos, no sé, canadienses, pero el avión venía vacío, sin traer chilenos que podrían haber ingresado. Así que hubo un trabajo con la Cancillería para asegurar que el flujo ocurría, pero eso fue limitado solamente para el traslado de personas que estaban, que se quedaron en la mitad de la pandemia en algún lugar fuera del país, pero no como vuelos regulares. Así que todavía hay restricciones muy grandes de operación internacional. Pero hay más operación, por ejemplo, dentro de Estados Unidos o dentro de la zona europea, pero intercontinentales mucho menos, y vuelos internacionales están sumamente restringidos. Gracias, ministra. Me gustaría ofrecerle la palabra. Perdón, señor Maquena. Sí, no, quería comentar esa medida que habló la ministra de que los aviones que venían a tomar pasajeros de otros países llegaban a Chile vacíos. Justamente el trabajo con Cancillería se estableció una autorización temporal por este periodo que todavía sigue vigente, donde todos los aviones que vengan a buscar pasajeros de sus países tienen que pedir una autorización en Cancillería, y en una conversación previa con Cancillería se obliga de que de cierta forma dispongan ese avión para traer chilenos, no necesariamente gratis, pero sí que lo dispongan y lo vendan. No estamos aceptando aviones vacíos. Por ejemplo, hoy viene un vuelo de Italia desde Milán con que viene con este sistema. Muchas gracias. Me gustaría ofrecerle la palabra a nuestros otros invitados de la industria aérea, a menos yo le pediría de las líneas primero o de la asociación de acuerdo. Por eso pregunto antes. Si me permite una sugerencia, creo que sería bueno que las aerolíneas nacionales partieran haciendo la presentación. Disculpe, entonces, senador. Ofrezco la palabra a Estuardo Ortiz. ¿Sí? Don Rodrigo. Sí, disculpe, senador. Rodrigo Ananías, en representación de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas. Resulta que ayer conversamos a raíz de esta invitación y como industria hubo comentario en torno a que don Peter Cerda, que vicepresidente de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, efectuara la primera presentación. Él tiene todo un reporte y una visión global que va a ser muy ilustrativa para los senadores. Así que sugiero que él comience y después las líneas aéreas. ¿Les parece las líneas? Don Peter tiene la palabra. Está bien. Muchas gracias. Me van a poner la presentación. Muy bien. Muy buenos días, señores senadores, ministra Hood, por esta oportunidad para hablar en nombre de nuestros miembros. Sí quisiera empezar, antes de mi presentación, dando las gracias al Congreso de Chile por las gestiones realizadas recientemente, enviando al ministro de Hacienda una carta, una petición firmada por más de 50 parlamentarios solicitando el apoyo a la industria. Quiero reconocer que Chile es el único país de nuestra región que el gobierno ha trabajado de esta manera y queremos felicitar a su gobierno y a sus parlamentarios por el apoyo que nos están brindando. Con el fin de brindarles un poco de contexto sobre nuestra entidad, quienes IATA, muy rápidamente, somos la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales, más de 200 líneas aéreas miembros en el mundo. Varias de ellas son chilenas que están presentes en el día de hoy. Nuestro organismo representa más del 82% del tráfico internacional global y tenemos 63 oficinas a nivel global. En Santiago tenemos una representación muy importante. El transporte aéreo tiene un rol fundamental en el desarrollo social y económico de su país. Es un facilitador de flujo de mercancías, ofrece apoyos a las cadenas de suministros
mundiales y permite las inversiones y ayuda a transportar a las personas. El transporte aéreo conecta a Chile con el resto del mundo, que genera beneficios a los consumidores y sobre todo a la economía en general, a proporcionar las conexiones rápidas entre las ciudades dentro de Chile y de Chile hacia afuera. Y esto permite los flujos de bienes, inversiones, las personas que pueden cambiar de ciudades, ideas que son el motor fundamental de crecimiento económico que tenemos a nivel global. Antes de la pandemia, Chile sigue contando con 3 líneas aéreas locales que permiten la conectividad de sus ciudadanos en todo el país. Nunca antes ha tenido Chile una conectividad tan extensa ofreciendo a sus ciudadanos que hemos tenido hasta el momento. La cantidad de líneas aéreas y sus modelos de negocios también han dado la oportunidad a muchos más chilenos para volar que no tenían esa posibilidad anteriormente. Y el transporte aéreo se ha convertido realmente como un medio de transporte público necesario y de nuestro día a día. Dado a la geografía de Chile, y si vemos aquí las comparaciones, una longitud más de 4.300 kilómetros y realmente un poco de desarrollo de conectividad, la aviación está cumpliendo un muy importante rol en mantener a las ciudades conectadas en los menores tiempos, y eso lo pudo ver la conectividad que está brindando las líneas aéreas en el slide anterior. Si comparamos la conectividad que existe entre las ciudades europeas como París y Ámsterdam, que tiene una distancia muy parecida entre Santiago y Concepción, podemos identificar que en Chile son mucho más reducidas las opciones disponibles para las personas y la aviación juega ese rol importantísimo para mantener al país conectado. Si vemos respecto a la importancia de la aviación en otros sectores, no hemos podido dar cuenta que existe un sesgo relevante respecto al impacto económico de la nación. Y si quedamos atrás los años donde la aviación solo era turismo y glamour, hoy la aviación juega un rol fundamental en el día a día. Aunque el turismo es la forma más directa, no podemos dejar de un lado la importancia para otras industrias, exportadores, como esas familias que manejan el salmón o la agricultura. La minería es sustentada a través de la movilización de miles de mineros cada semana desde ciudades del centro del país hasta el norte. Y eso son opciones que no teníamos en el pasado. También la relevancia que ha tomado la aviación para apoyar a la salud pública, la importancia de los medicamentos, aparatos médicos y los hoy escasos insumos médicos. Y por último, quisiera compartir, pero no es menos importante, la relevancia en el sistema económico del país de Chile, dando la posibilidad de movilizarse a los puntos más extremos de su país. Si vemos ahora el impacto que ha generado la pandemia a nivel global, su compañero hace pocos momentos tuvo unas cuantas presentaciones muy parecidas a la nuestra. Primero, el impacto hacia nuestro sector es devastador. No hay ninguna línea aérea de ningún país que se está salvando de esta crisis mundial. Y como expresó nuestro director general, la demanda está en caída libre y no es que podría empeorar, está empeorando día por día. Hoy la norma es ver aeropuertos vacíos, vuelos cancelados y aviones estacionados en todos los aeropuertos del mundo. Si vemos a nivel, en la siguiente por favor, el nivel de vuelos, cómo ha caído. En América Latina, el 93% de los vuelos regulares están en tierra. El 84% del transporte aéreo mundial está en tierra. Uno de los senadores hace poco preguntó cuál es la conectividad que tenemos en la región. Y nuevamente queremos agradecer a Chile
porque Chile es de los pocos países a nivel regional y a nivel global que ha permitido, aunque muy pocos vuelos, la conectividad doméstica e internacional. En América Latina solo hay México y Brasil que mantienen una conectividad doméstica y internacional. A nivel global hay más de 180 países que han implementado restricciones o han cerrado sus fronteras 100% en estos momentos. En América Latina prácticamente todas las fronteras que tenemos están cerradas y la mayoría de esos países no están permitiendo ni vuelos domésticos ni internacionales. Siguiente. Recientemente hemos publicado una nueva proyección en los daños de los viajes debido al COVID y cómo se extienden al medio y largo plazo. Las crisis mundiales de las pandemias que hemos tenido en el pasado, la media de recuperación ha sido entre 6 y 12 meses. La recuperación aquí, lo que estimamos es que no veremos la recuperación a nivel de 2019 en vuelos nacionales hasta por lo menos el 2022-2023. Y en los vuelos internacionales no se verá esa recuperación seguramente hasta finales del 23 o el 24 en el mejor de los casos. El importante estímulo de los gobiernos combinado con la inyección de la liquidez de los bancos centrales nos va a ayudar con esa impulsación, sobre todo cuando reactivemos. Sin este tipo de apoyo va a ser sumamente complicado y difícil. Siguiente. Y la dificultad sí que quisiera compartir con ustedes algunos ejemplos del impacto que ha tenido el transporte aéreo en nuestra industria. Primero, el capítulo 11, en este modo, estamos hablando de líneas aéreas que han tenido que acercarse a gobiernos, a sus gobiernos, para reorganizar a su línea aérea. En el caso de cese de operaciones, ya hemos tenido varias líneas aéreas y varias de tamaño de South African Airways o Flybe en Europa que han cesado sus operaciones por completo y no reactivarán sus operaciones. Y con el apoyo, estas compañías, incluso grandes compañías con grandes tradiciones, se encuentran en una situación delicada sin el compromiso y el aporte financiero. Su viabilidad estará en riesgo cuando se reactiven. Así que aquí pueden ver simplemente una comparación de líneas tradicionales de toda la gama, de low cost, el híbrido y tradicionales que han sido impactados. No hay ninguna línea aérea de gran magnitud pequeña o de países de gran potencia que no han sido impactadas y están siendo impactadas. Siguiente. Lo que significa para Chile, aquí podemos ver el impacto que ha tenido el COVID en la industria. En el lado izquierdo, en la parte azul, es el impacto que ha tenido en la aviación, el impacto que está teniendo en la contribución al PIB directamente, sobre todo de las 3 compañías nacionales, y el impacto en el riesgo de los empleos. Pero el transporte aéreo juega un rol mucho más que solo transportar aviones de un punto a otro y pasajeros. El transporte aéreo juega un rol importante, directa e indirecta, en el buen bienestar y el desarrollo de la economía en otros sectores. Y aquí a mano derecha puede ver el impacto que tiene para la economía chilena en nuestra contribución directa e indirecta. Con los hoteles, con los negocios, con las mercancías, con las tiendas que venden productos a personas que visitan al país. La contribución y el riesgo es mucho mayor y, de nuestro punto de vista, vemos el transporte aéreo como el eje, la base a lo que contribuye a muchos otros sectores directos o indirectos. Siguiente, por favor. Aquí simplemente, y mis compañeros hablarán un poco más de su situación individualmente, pero aquí pueden ver en el mes de mayo cuál fue la operación de cada uno.
cada línea aérea ha tomado las medidas distintas, algunos todas reduciendo significativamente sus operaciones, 10% de operaciones domésticas para LATAM, Sky, 0 operaciones y JetSmart. Lo que sí han mantenido las tres es poder contribuir durante esta crisis, ayudando al gobierno chileno, asegurando que los ciudadanos chilenos puedan moverse dentro de las dificultades que se encuentran con los vuelos de repatriación. Los vuelos de carga han sido sumamente importantes y críticos para mantener y pasar y transportar los suministros necesarios. Siguiente. Lo que sí también ha sido importante es el tema de repatriación en momentos tan complicados como son. Lo más importante es poder traer a los ciudadanos chilenos de vuelta a casa, y nuevamente las 3 líneas aéreas han realizado más de 150 vuelos repatriando más de 20.000 chilenos a casa. Y esto no se toma en cuenta las compañías internacionales que también han contribuido y también han volado a Chile para llevar a sus ciudadanos de vuelta a sus países. Esto es una pequeña contribución que ha estado, y creemos, pero muy importante, que ha aportado el transporte aéreo durante esta crisis de la industria. El enfoque en las medidas que se pide en Chile, lo que necesitamos. El siguiente, por favor. Aquí quisiera compartir con ustedes la diapositiva para que vean cómo se está llevando a cabo el aporte, el apoyo. Y hay muchos países. Queríamos darle un simple ejemplo de distintos países, de distintas partes que están aportando líneas de créditos con aval del Estado, que están ayudando con reducción de impuestos, etcétera. Países como Brasil, España, Estados Unidos, pero también tenemos países muy pequeños, con pequeñas economías, como puede ser Bangladesh, que otorgó 11.000 millones de créditos, o un país africano como Senegal, que ha contribuido 74.000 millones. Esto es simplemente un ejemplo del ámbito internacional, los gobiernos entendiendo la importancia que tiene el transporte aéreo en el bienestar social y económico. El siguiente. Y lo que ustedes pueden hacer para ayudarnos, sobre todo durante este tiempo de situación tan crítica. La industria en general, las líneas aéreas, tienen una liquidez, la gran mayoría, más del 90%, de 2 a 3 meses de liquidez, de caja. Muy pocas compañías a nivel global, menos de un 10%, tienen liquidez que pueden sustentar una operación parada, como hemos tenido ahora, más de 6 meses. Y por eso es tan importante el aporte que pueden dar. Lo primero es en las líneas de crédito que pueden extenderse con aval del Estado. Necesitamos esa línea de crédito con el aporte. Los bancos independientes en ninguna parte del mundo están prestando dinero a las aerolíneas. Banco en Estados Unidos o en Europa o en Asia, no hay esa posibilidad que las líneas aéreas vayan solicitando el aporte necesario durante este tiempo. No hay ningún banco que esté dando esa ayuda, y por eso requerimos el apoyo de su gobierno. También el gobierno nos puede ayudar en otras áreas. El gobierno chileno ha estado activo, como otros países, en la eliminación de tasas aeroportuarias. En el caso, por ejemplo, en el IVA de combustible, en Colombia, el gobierno redució el IVA de combustible en ese país por 5% hasta el 31 de diciembre del año 2021. Un ejemplo de acciones que se pueden tomar, que se están tomando y podemos usar como buenos ejemplos. Y después el tema de tasas de embarque domésticas e internacionales para, nuevamente, reactivar el mercado. Lo que sí va a ser crítico, la reactivación no va a ser fácil. Los primeros 6 meses, nuestros ciudadanos en Chile y en todo el mundo van a tener miedo
a salir de sus comunidades, a subirse de un avión para un viaje de negocio, de turismo. Y por eso es tan importante que empecemos a restablecer la confianza, porque durante los primeros 6 meses va a ser complicado. Y por eso muchas de las líneas aéreas en el mundo, su reactivación será muy pequeña, la conectividad no va a ser la misma al comienzo como era antes de la pandemia, y muchos de los actores que volaban al país de Chile tardarán varios meses, incluso años, para volver al mercado. Un ejemplo, por ejemplo, en Argentina, la compañía Air New Zealand ya ha anunciado que está cerrando sus operaciones a ese país por la falta de aporte, ayuda del gobierno para ayudar, para sustentar la crisis y aportar a las líneas aéreas. Siguiente, por favor. Sí quisiera terminar con esta imagen. Esto es el ejemplo de la aviación como facilitador, como aporte económico al país de Chile. Contribución cerca de 7.000 millones al PIB. Todos estos números obviamente eran antes de la pandemia. Y esto es importante porque ayuda a familias de empresas familiares que dependen del transporte aéreo para exportar sus productos y servicios dentro de Chile y fuera de Chile, como puede ser salmón y otros productos. Y las familias se verán afectadas si no tenemos un transporte aéreo fuerte, sano y que pueda dar la conectividad que pide. Es un país extenso, como he hablado. Trabajadores como los mineros dependen del transporte aéreo para poder volver a sus casas. Anteriormente, cuando el transporte aéreo no estaba disponible, estos mineros estaban fuera de sus familias durante 2 o 3 semanas. Hoy pueden trabajar de lunes a viernes y estar de vuelta en sus casas los fines de semana para estar con sus familias. Sí quisiera terminar, señores senadores, nuevamente muchas gracias. Chile está conectada internamente y con el resto del mundo y es importante que la economía se recupere. Creemos y sabemos que el transporte aéreo juega ese rol importante. Queremos contribuir, queremos ser parte de la solución, queremos ser sus socios estratégicos para restablecer la confianza social y ayudar a mantener la conectividad de Chile con el resto del mundo. Para el bien chileno, para sus familias, para poder mantener los trabajos y para que el sector pueda seguir creciendo y siendo fuerte en el país. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor Cerda. Quiero ofrecerle la palabra a las empresas. Quiero ofrecerle la palabra a don Eduardo Ortiz, si quiere partir. Con mucho gusto. Bueno, buenos días y muchas gracias nuevamente a los senadores, señor Atelier, García Huidobro, señor Chaguán, señor Soria, senador Pizarro. Me alegra ver que esté bien. Ministro, la verdad es que en efecto la industria por un momento que merece esta atención y les agradecemos el tiempo. De parte de JetSmart, coincido mucho con las presentaciones de la Jackie y de IATA. Quizá contarles primero una pequeña introducción acerca de nuestra línea aérea. Tenemos en el mes de julio próximo ya 3 años de estar operando en el país. Venimos a Chile con una visión suramericana, pero el headquarter de la operación suramericana está aquí en Santiago. Nuestra primera operación efectivamente fue aquí en el país. Ya tenemos más de 6 millones de pasajeros transportados a la fecha. Somos una línea aérea ultra low cost de un grupo de inversión norteamericano que se llama Indigo Partners, que maneja más de 350 aeronaves en el mundo con líneas aéreas en Europa, en Estados Unidos, en México también. Así que hay mucha experiencia detrás de nuestra línea aérea, aunque sea que tengamos relativamente poco tiempo. En ese periodo de tiempo, lo que hemos venido a tratar de contribuir es indudablemente la conectividad, ¿verdad? Nuestro modelo de negocio es de precios bajos y eso ha generado una estimulación de mercado tremenda, ¿verdad? De esos 6 millones de pasajeros es notable hacer ver de que han sido 100% incrementales, ¿verdad? La gente simplemente se ha volcado a viajar en avión con los precios más bajos.
Segundo, dar conectividad interregional. Nos hemos caracterizado desde el principio por tener muchas rutas que no pasan por Santiago, ¿verdad? Típicamente volamos 30 rutas domésticas, de las cuales 17 no pasan por Santiago. Recientemente también tuvimos un enfoque muy importante en regiones y pusimos una base de operaciones en Concepción y una base de operaciones en Antofagasta. En adición a lo doméstico, también operamos internacional a Perú, a Argentina, a Brasil, a Colombia recientemente. Empleamos cerca de unos 600 personas, 1.500 empleados directos. Recientemente pudimos pasar por el proceso del contrato del convenio marco, ya estamos activos en compras públicas de Chile Compras, así que también esperamos pronto poder continuar sirviendo también al Estado en sus viajes, especialmente los interregionales. Volamos una flota 320, todos nuevos de fábrica, y tenemos un plan de flota bastante ambicioso, con 100 aviones comprados a la fecha para entrega desde hoy hasta el 2027. Así que eso es un poco como el panorama nuestro, una línea aérea que he venido con el interés siempre de aportar, y así ha sido. Segundo, creo que es importante recalcarles que JetSmart Airlines S.p.A. es una línea aérea 100% chilena, con empleados chilenos. Nuestro certificado de operación aéreo es chileno por la DGAC, ¿verdad? Y nos regimos, por supuesto, bajo todas las normas, regulaciones, impuestos, etcétera, del país. Hemos tenido una muy buena experiencia con las autoridades, debo decirlo, siempre desde el inicio del proyecto hasta el día de hoy, con una gran seriedad y trabajando siempre de manera muy conjunta y muy comunicada a la fecha. Bien, en cuanto a la pandemia en sí mismo, contarles en qué estamos. Bueno, como mencionaban antes, continuamos operando el mes de abril y marzo, abril y lo que va del mes de mayo. Esto ha sido un transporte más o menos de unos 60,000 pasajeros. Volamos 9 rutas domésticas en el mes de abril y 14 en el mes de mayo. Así que la conectividad hemos estado enfocados en proveer lo necesario, ¿verdad? Sí vemos definitivamente una demanda el día de hoy de personas que necesitan movilizarse por las razones que la autoridad sanitaria permite, ¿verdad? Y eso creo que ha sido importante en este periodo de tiempo. También es importante contarles de que la nueva forma de volar ya es una realidad. Se habla mucho de esto, los nuevos normales en la aviación ya está pasando. Estamos ya implementados al día de hoy con una enorme cantidad de nuevos protocolos de bioseguridad, ¿verdad? El programa nuestro, yo creo que es un interés de industria que seguramente seguiremos haciendo por un tiempo todas las líneas aéreas, pero incluye, por ejemplo, antes, durante y después del vuelo, una declaración jurada que el pasajero establece que no estaba contagiado, que no tiene síntomas, que no estaba en contacto con un contagiado, ¿verdad? Se han puesto medidas de distancia social, tanto en el proceso del check-in, protegiendo con una barrera de acrílico el contacto con el agente del check-in. Se les solicita a los pasajeros que hagan su check-in online. Muchos lo hacen, y si no llevan equipaje ya ni siquiera tienen que pasar por el counter, ¿verdad? Los protocolos que el Ministerio de Salud ha puesto también están en lugar en los aeropuertos. En adición a los mismos, estamos tomando temperatura al ingresar a la aeronave. Seguramente habrán escuchado esto y mis compañeros de las otras líneas aéreas seguramente lo mencionarán también, pero las aeronaves como las que usamos los 3 operadores en Chile tienen filtros HEPA, que son High Efficiency Particles. En esencia lo que hacen es 2 cosas. Uno, reciclan el aire del avión cada 3 minutos. Segundo, lo filtran con un 99.97% de efectividad, todas las partículas microscópicas, incluyendo virus y bacterias. Así que el ambiente dentro de la aeronave realmente es de alto nivel, incluso los mismos filtros que se usan en los quirófanos. Otra medida buena creo que el Estado puso y que apoyamos es que los pasajeros usen mascarilla por todo el vuelo, ¿verdad? Eso permite una cabina muchísimo más protegida, ¿verdad? En cuanto a ese tema de la posibilidad de contagio. Y luego se está llevando unos protocolos nuevos de desinfección.
en cada vuelo y de una forma más profunda al final de cada día, ¿verdad? Hay tecnología hoy en día dispuesta en varias líneas aéreas en Estados Unidos que estamos usando nosotros con pistolas electrostáticas que permiten una mayor adherencia de los desinfectantes de las superficies. Así que existe, digamos, ya un protocolo que creo que cada uno ha venido desarrollando, seguramente cada quien hablará del propio, pero indudablemente es una tendencia importante también a tomar en cuenta conforme la pandemia continúe en los siguientes meses. En cuanto a qué necesitamos, qué recuperación vemos, creo que la recuperación la mostró Martín ahí en un par de posibles escenarios. La realidad, senadores, es que nadie sabe. Es bien difícil de prever. Un dato que creo que mantengan en mente es muy probable que la recuperación doméstica sea antes que la internacional, porque claro, la internacional va a requerir que los países se pongan de acuerdo en qué protocolos exigen unos a otros. Vemos Italia, por ejemplo, que ya está por abrir fronteras, no va a poner a la gente en cuarentena. Hay otros países que sí están dispuestos a abrirlo, pero tienes que quedarte 14 días. Entonces, ¿cuánta gente realmente se va a ir a otro país por 14 días en cuarentena? Muy poca. Así que yo creo que la recuperación va a ser bastante lenta en lo internacional. Estamos hablando de que muy poco vuelo va a haber de aquí a fin de año, en mi opinión. 2021 va a empezar esa recuperación progresivamente, pero hay estudios que incluso hablan de que el mercado internacional no se va a recuperar en 2022 o 2023. Dentro de lo que es el mercado doméstico, probablemente sí va a haber una recuperación más rápida. Bien lo decía Peter, es un país extenso, la gente necesita moverse en avión. No es fácil moverse en transporte terrestre. Creo que Chile tiene una de las industrias de aviación más fuertes, más saludables de la región. Previo a nuestra venida ya habían 2 líneas aéreas muy profesionales sirviendo al país, ya con nosotros somos 3. Así que creo que hay que aprovechar la oportunidad de que esa conectividad y ese servicio aéreo continúe. En cuanto a ayuda, ¿qué tipo de apoyo se le puede dar a la industria? Ustedes ya escucharon lo que se ha hecho en otros países. Nuestro punto de vista es de que, a ver, todas las líneas aéreas en el mundo hoy están enfocándose en 2 cosas, en caja y en costo. La caja, porque es lo que permite que la línea aérea pueda seguir operando, viviendo, subsistiendo sin ingresos, ¿verdad? La aviación de Chile ha estado al 5% en el mes de mayo. Yo no creo que sea muy distinta en junio. Entonces, imagínense una empresa que tiene que cubrir el 100% de sus costos con el 5% de sus ingresos. Es inviable, no es sostenible. Entonces, creo que ahí es donde surge el llamado para poder hacer algunas medidas que tengan sentido también para el Estado chileno. En mi opinión, el gobierno ha hecho una buena labor en términos de los paquetes económicos que ha sacado. Empatizo y entiendo las prioridades que tienen que darse en las pymes y en las personas primero, pero probablemente ya estamos en un punto ahorita donde vale la pena enfocarnos en ciertas industrias como la nuestra. Veo 4 áreas de oportunidad en apoyo de parte del gobierno. El primero... Voy a pedir, disculpe, Estuardo, si podemos ir resumiendo porque queremos escuchar a todos. Disculpe, con mucho gusto. Ya termino. Entonces el enfoque lo veo en 4 áreas. El primero, materias fiscales, ¿verdad? IVA del combustible, por ejemplo, lo mencionó también Peter. Tasas de embarque que pudieran ser pagadas al Estado, pero quizá con un plazo mayor al que normalmente tenemos. Tasas aeronáuticas en reducción 0 o con plazos de pago. Esa es una parte fiscal muy particular de la industria que pareciera ser más fácil de poder implementar. En la parte financiera, sin duda, si se dieran líneas de crédito, tienen que ser con respaldo del Estado. Ningún banco le va a prestar ahorita línea aérea, es mucho riesgo, o tienen que ser directamente por parte del Estado. Hay que pensar que la recuperación es larga y, por tanto, los créditos deberían tener plazos de pago razonables, no sé, 5 años, periodos de gracia, tasas de interés de mercado o menos. Creo que lo mencionaba la ministra Hood, en lo operativo es valioso e importante eficientar el proceso aeroportuario. La gente a veces hace 1 hora de fila en el aeropuerto hoy, imagínense cuando se recupere el tráfico. Así que eso es un área que no hay que olvidar. Y en lo laboral, me da la impresión que la ley de protección del empleo ha sido muy buena y la industria, y creo que varias industrias más, se beneficiarían de que la ley se extienda, por lo menos hasta fin de año o más. Para terminar, y muchas gracias por el tiempo, solo mencionarles que para nosotros es bien importante de que cualquier ayuda estatal sea de manera transparente, de manera equitativa a las 3 líneas aéreas. Así que
Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, señor Ortiz. Quiero ofrecerle la palabra a Juan José Toá. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senadores. Un saludo particular al senador Pizarro, que se viene recuperando. Lo vemos muy bien, a la ministra, a mis colegas de las compañías aéreas, a Peter y a todos los representantes de la industria. Muchas gracias por esta instancia. Es muy valioso que estemos reunidos aquí pudiendo conversar de estos temas. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo estoy seguro que todas las personas que estamos acá conocemos muy bien a LATAM. Hemos crecido junto con Chile en los últimos 90 años, y yo creo que todos sabemos el aporte, la importancia que tiene esta empresa para Chile, por lo cual no me voy a detener ahí. Quiero señalar lo siguiente. Nosotros hace 2 meses y medio atrás señalamos públicamente las dificultades que estaba experimentando la industria y nuestra compañía en particular. 2 meses y medio después de eso, queremos decir que lamentablemente las consecuencias de esta crisis, los efectos que está teniendo, son mayores que lo que veíamos en ese entonces. Vemos una crisis que es más profunda, y como muy bien nos presentaba Peter y Martín, la recuperación de esto va a ser más largo que lo que estimábamos en aquel entonces. Nosotros en la actualidad como grupo estamos operando solamente el 5% de nuestra capacidad, que en números simples, si uno lo piensa en términos de vuelos, si nosotros estábamos operando 1.500 vuelos diarios, hoy día solamente estamos limitados a operar 70 vuelos diarios. Esa es la escala de la contracción que hemos tenido. Este 5%, si uno dice dónde está concentrado fundamentalmente en vuelos domésticos, en Chile y en Brasil, donde durante los meses de la crisis en abril y mayo hemos seguido volando, en abril a todas las capitales regionales, y durante mayo hemos tenido que restringir eso a 70 destinos nacionales, producto de la contracción de la demanda durante este periodo. Entonces, estamos hablando de una restricción enorme, estamos hablando de una contracción enorme. El grueso de nuestra flota está en tierra y, como se ha explicado muy bien, con una estructura de costos que se mantiene durante este periodo. Y quiero referirme muy brevemente a algo que yo sé que es motivo de preocupación de las autoridades y de los parlamentarios, que tiene que ver con los temas de empleo. La compañía, desde que empezamos a sentir las consecuencias de esta crisis, hemos hecho el máximo esfuerzo posible por retener a todos nuestros colaboradores. Hemos tratado de cuidar cada uno de los empleos y hemos tratado de que cada uno de nuestros trabajadores se quede con nosotros. Y en eso hemos contado con el apoyo, con la confianza de nuestros propios trabajadores, que accedieron a reducirse voluntariamente sus sueldos durante el periodo, durante 3 meses, que es el periodo que estimamos para esta crisis. Sin embargo, como dije inicialmente, la envergadura de la crisis ha superado nuestras posibilidades, y la semana pasada nos vimos ante el escenario de tener que reducir nuestra fuerza laboral en 1.400 personas en toda la región. Esta es una decisión que tuvimos que tomar con mucho dolor, con mucha pena. Son personas que han tenido que dejar la compañía, si bien su desempeño era completamente el que nosotros deseábamos. Eso habla de la magnitud de lo que estamos viviendo. Y por último, quisiera profundizar en un tema que me parece súper relevante y que habla del valor estratégico que tiene esta industria para los países. Estamos enfrentando tal vez la crisis sanitaria más grande, por lo menos que tengamos recuerdo los que estamos acá. Y al final esto se trata de poner la vida por delante, de proteger la salud de las personas y tratar de que la menor cantidad de personas se enfermen y tengamos pérdidas humanas. Y en ese esfuerzo que está haciendo toda la sociedad, todos hemos puesto una parte. Partamos por la gente que trabaja en la salud, que están haciendo un esfuerzo impresionante, el gobierno, el parlamento, el sector empresarial que ha accedido también con distintas cosas, y la aviación ha hecho un aporte importante en este periodo
creo yo, bastante fundamental para enfrentar esta crisis. Primero, manteniendo la conectividad del país, que es lo más importante en una crisis. Poder seguir moviendo los doctores, poder seguir moviendo pacientes de otras cosas, seguir moviendo carga crítica, etcétera, etcétera. Y trayendo de vuelta a chilenos y chilenas que estaban en otros lugares y que si no hubiese sido por el esfuerzo de las compañías aéreas, probablemente estarían en lugares que no ofrecían las mejores condiciones sanitarias. En la región, solamente LATAM ha repatriado más de 100.000 personas, cerca de 20.000 en Chile. Hemos transportado más de 100 toneladas de insumos críticos para enfrentar la crisis. Estamos hablando de ventiladores, guantes, etcétera, etcétera, que hemos estado viendo los últimos días que han llegado a Chile. Hemos transportado más de 500 toneladas de insumos críticos, de alimentos para adultos mayores, para niños, a zonas insulares del país que no podrían estar enfrentando esta crisis si no tuvieran esa conectividad y ese acceso a alimentos. Y creo que esto habla de la importancia, más allá de lo económico, más allá en lo esencial que estamos viendo hoy día, que se trata de cómo enfrentamos esta crisis de la mejor manera posible. Así que, dicho eso, yo simplemente quiero decir que nosotros nos alegramos de esta instancia, confiamos en que existiendo esfuerzos de este tipo vamos a encontrar aquellos caminos que sean del mejor interés para todos, que sean el mejor interés para Chile, para todas las personas, y también para cuidar este patrimonio que se ha dicho que es esta conectividad que tenemos en Chile, eficiente y competitiva, en beneficio de todo el país. Así que muchas gracias, presidente y senadores. Muchas gracias a usted. Quiero ofrecerle la palabra ahora al representante de Sky, a don José Duñac. Ahí me va a corregir cómo se pronuncia. Duñac, está perfecto. Muchas gracias, senador, por la invitación, presidente, senadores, amigos, ministras, muchas gracias por la invitación y creo que es súper importante que comencemos a hablar con toda la información encima de la mesa para comprender la importancia de la industria en la economía de Chile, en la calidad de vida de las personas, que creo que es lo que estamos todos tratando de resguardar. Como mencionaba Peter y Martín, esta es una crisis que cada día que pasa vemos que es más profunda y más difícil de solucionar. Al principio pensábamos que era una crisis que podría durar 3 a 6 meses, hoy día ya estamos viendo un par de años de crisis de recuperación y evidentemente nosotros estamos definiendo las prioridades para Sky y para poder tratar de sortear esta crisis con claridad respecto de qué es lo más importante. Y en ese sentido hemos definido para nosotros que la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestros pasajeros es lo más importante y también hemos definido el empleo como un elemento crítico dentro de nuestra estrategia. Por lo mismo, y con el apoyo de todos nuestros trabajadores, nosotros tenemos más de 2.000 trabajadores en la compañía, hemos logrado llegar a acuerdos de reducciones de jornada, de reducciones salariales que nos permitan tratar de contar con la mayor cantidad de tiempo posible de darle empleo a las personas que trabajan con nosotros. Obviamente esto no es infinito y para poder continuar haciéndolo y contribuyendo a la sociedad, no hay ninguna aerolínea prácticamente en el mundo que pueda salir de esta crisis sin ningún tipo de ayuda. Y por lo mismo, la contribución social que hacen las aerolíneas podría verse reducida significativamente si es que las dejamos solas durante toda esta crisis. Contarle un poco de Sky. Sky es el segundo operador aéreo más relevante de Chile. Transportamos aproximadamente el 26% de los pasajeros en el doméstico chileno el año pasado. Es una compañía que tiene 19 años de existencia, se fundó el año 2001 y que es de capitales 100% chilenos, una compañía que ha desarrollado toda su trayectoria en desarrollar la conectividad dentro del país. Es una compañía que nunca en su historia ha pagado dividendos, todo lo que ha generado lo ha generado para seguir desarrollando la industria en Chile.
y es una compañía que tiene una misión y una visión de conectar, de poner el cielo al alcance de todos y de ser la mejor low cost para Chile y para Sudamérica. Es más, dentro de eso ya llevamos 2 años seguidos, 2018, 2019, ganándonos el premio a la mejor low cost de Sudamérica en toda la región. También en el 2014 y el 2015 nosotros definimos cambiar nuestra estrategia hacia una estrategia low cost con el objetivo de justamente poner el cielo al alcance de todos los chilenos. Y desde el 2015 hasta el 2020, digamos hasta febrero del 2020, logramos reducir los precios de los pasajes en prácticamente un 50%. Antes era súper caro volar, todos nosotros lo sabemos, hoy día es bastante accesible para todos, sobre todo en las zonas más extremas, donde es más difícil acceder, el tener con vuelos a precios accesibles es extremadamente importante. Y además de eso, del 2015 hasta el 2019 hemos aumentado en un 56% la cantidad de pasajeros que hemos transportado. Pero no solo eso, nosotros también somos un actor muy relevante en términos de carga. Nosotros hoy día también somos el segundo operador de carga y transportamos aproximadamente el 35% de la carga a las capitales regionales de Chile. Con el alcalde, en eso estoy ahora. Y transportamos el 41% de la carga a las zonas extremas dentro de Chile. Entonces, no solo es tráfico de pasajeros, sino que también somos un importante actor en términos de carga en la región. Nosotros, como les comentaba, también damos mucho trabajo a las pymes. Hoy día contamos con 320 pymes que trabajan con nosotros, que dependen de nosotros, y estimamos que de manera directa Sky genera aproximadamente 7.000 empleos en Chile, y de manera indirecta podríamos llegar a afectar a 30.000 empleos dentro de la región. También en términos de contribución fiscal, si uno considera los últimos 3 años solamente de Sky, hemos contribuido en aproximadamente $240 millones en, digamos, contribuciones fiscales a Chile, más allá de la producción del PIB, sino que es simplemente la contribución fiscal a la sociedad chilena. Y también podemos decir que somos una compañía que tiene, que agrega mucho valor a la sociedad y que es preferida por los consumidores si es que analizamos, por ejemplo, el factor de ocupación de Sky, que mes tras mes, durante los últimos 12 meses, desde marzo del 2019 hasta marzo del 2020, todos los meses ha sido la aerolínea de mayor factor de ocupación de la industria. Y eso es obviamente por el valor que agregamos a nuestros pasajeros, la competitividad que tenemos en precio y obviamente el ser consistentes en el tiempo, teniendo buena puntualidad y servicios que la ciudadanía realmente valora. Después, y también súper importante, esfuerzo muy grande por ser una aerolínea sustentable. Nosotros, a partir del primer por la que desarrollar, trancar a lo social, éticas de sanitización sumamente profunda. En aviones, todos nuestros aviones a partir del 1 de junio son aviones de última tecnología, no solo son nuevos de fábrica, sino que somos la única aerolínea en el mundo que va a operar con aviones 100% de última tecnología, que es un avión que es mucho más eficiente y menos contaminante. Sería la flota de aviones menos contaminante del mundo, ¿ya? Y eso obviamente es un motivo
súper importante para nosotros es lograr ser una aerolínea sustentable, lograr ser una aerolínea que realmente agregue valor a la sociedad, no solo a través de la conexión de personas y cargas, sino también al planeta en su conjunto. Entonces, a partir del 1 de junio vamos a ir con protocolos muy estrictos de seguridad y también con esta flota de última tecnología que nos permite volar cuidando el medio ambiente de la mejor forma posible. Como les comentaba, la única aerolínea en el mundo que va a poder decir eso por lo menos por los próximos años. Así que realmente les agradezco la instancia y les agradezco el tiempo de analizar la importancia estratégica que tiene la industria aérea. Y como comentaban también otros colegas, es importantísimo contar con ayuda, porque de lo contrario la economía en Chile, la sociedad en Chile se vería tremendamente afectada y la posibilidad de recuperar esta industria en el corto plazo es muy compleja, dado que los tiempos de fabricación de aviones es muy largo, la construcción de una aerolínea toma bastante tiempo, el desarrollo de esta toma bastante tiempo, y por lo tanto, si no tomamos medidas significativamente el número de empleo, y cada día que pasa hay decisiones que hay que ir tomando. Nosotros hemos tratado, hasta el minuto hemos conservado todos los empleos, pero evidentemente que eso no es factible de hacer si es que la demanda sigue un 94% caída, como lo hemos visto hasta el minuto. Así que la situación es súper crítica. Nosotros esperamos poder seguir contribuyendo a la sociedad, pero necesitamos la ayuda de todos, que se puede dar de múltiples formas, pero desde el lado de operaciones, desde el lado de ayudas fiscales, pero también lo que necesitamos es apoyo del Estado, porque como se comentaba, no hay ninguna industria bancaria en el mundo que hoy día esté dando apoyo a las aerolíneas, y por lo tanto se requiere algún tipo de apoyo estatal para poder seguir con la industria aérea que tanto necesita Chile funcionando una vez que se supere este pic y esta crisis sanitaria que vamos a necesitar para poder recuperar la economía. Así que sin más, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, José. Quiero ofrecerle la palabra a los colegas. Ofrece la palabra. Senador García Huidobro, senador Pizarro. Muchas gracias, presidente. Saludar en primer lugar a nuestra ministra y también a quienes están representando a las líneas aéreas. Creo que en primer lugar les pediría, si es posible, que nos hagan llegar las presentaciones con el fin de estudiarlas lo más profundamente posible. En segundo lugar, sin duda que ustedes son parte del valor estratégico que tiene no solamente nuestro país y el mundo. Y por lo tanto, yo estoy convencido, y en esto, señor presidente, creo que nosotros como comisión ojalá podamos tomar los acuerdos en entender que tenemos que ir y sugerirle a nuestro gobierno del apoyo que requieren justamente las líneas aéreas. Yo quisiera consultarle, ir más a una consulta. Hay algunas propuestas, pero me gustaría saber de qué manera los otros países están colaborando, porque ya que los bancos nos le están entregando recursos, de qué manera, por ejemplo, Estados Unidos, no sé si es la FED la que está apoyando directamente y con qué garantías lo está haciendo, porque cuando se habla que hay 70.000 millones de dólares que se le ya han entregado a la línea aérea por parte de Estados Unidos, esto va a una consulta a don Peter Cerda fundamentalmente, porque en la presentación de él algo de eso salía. Y por lo tanto, entender de qué manera ustedes creen que podemos operar. Porque si los bancos no lo están prestando o no le están facilitando recursos, ¿de qué manera el Estado, nosotros lo hemos hecho por el lado de FOGAPE, pero eso es para empresas que son fundamentalmente medianas y pequeñas, y aquí estamos hablando de grandes montos. Yo entiendo, presidente, que tenemos que colaborar, creemos que tenemos una responsabilidad histórica en esto, y por lo tanto me gustaría consultarles de qué manera ustedes ven si efectivamente Estados Unidos fue la FED la que está entregando los recursos en forma directa como a otros, y con qué garantía está operando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador García Huidobro. Senador Pizarro. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la información. La verdad es que el cuadro es muy dramático, y es dramático en todo el mundo y para cada uno de los países.
A mí me parece que frente a este tema, lo primero que hay que tratar de hacer es generar una conciencia de que este sector de la industria no solo es un negocio más, no es una operación más, sino que tiene un sentido estratégico, cumple una función estratégica para el país, como algunos de ustedes lo plantearon. Yo no sé si la opinión pública o el país tenga claridad respecto de eso, pero por lo menos yo tengo la opinión de que siendo un sector estratégico en la marcha del país, en el crecimiento del país, en los servicios, en las cadenas de suministro, etcétera, creo que es lo primero que hay que reafirmar. Digo esto porque si alguna de las medidas que ustedes han sugerido pudieran ser implementadas por el Estado de Chile, hay que explicitarlas al resto de la comunidad que está siendo muy fuertemente afectada desde el no tener alimentos suficientes para subsistir hasta aquellas que han perdido empleo, han quebrado, lisa y llanamente han desaparecido. Muchas de las microempresas, sobre todo el sector en el cual ustedes son fundamentales, que es el sector turismo, como decía la ministra, y ya venía muy golpeado por los meses anteriores y ahora con mayor razón. Entonces, en lo segundo, respecto al rol del Estado, creo que hay que hacer mucho de pedagogía y de educación, porque si no, como son todos actores privados, cualquiera puede decir, mire, bueno, es muy sencillo, una empresa quiebra, ya vendrá otro a reemplazarlo, o las comprarán o las venderán a precio de huevo, como se dice, o ya retomará alguien ese servicio. Si es un buen negocio, lo van a seguir haciendo. A mí me parece que esto que estoy planteando es algo que tiene que estar encima de la mesa, porque con las limitaciones de recursos que tienen todos los países, hay que tener buenas explicaciones de por qué se invierte en un lado y no se invierte en otro. De manera que el criterio que planteó alguien al inicio de que quieren un tratamiento equitativo para todas las empresas por igual, creo que fue don Eduardo Ortiz, a mí me parece que es esencial. No podemos pensar en una sola, sino que hay que pensar en toda la industria, cualquier cosa que se haga. La segunda consulta tiene que ver con los montos que se requieren. Aquí hemos visto el daño de la industria, hemos visto el periodo de tiempo que ustedes están pensando en una recuperación hacia una cierta normalidad, o por lo menos funcionar como hasta el año pasado. Y eso están hablando a lo menos de 4 o 5 años, a lo menos. Por lo tanto, cualquier recurso que se quiera solicitar, pedir de crédito, financiamiento, tiene que pensar en ese horizonte o tal vez en un horizonte más largo para la devolución de los recursos que se puedan entregar. En crédito estamos hablando. Y la tercera cosa, que también forma parte del debate público, y yo se lo quiero preguntar sin ningún prejuicio, no tengo ninguna idea preconcebida al respecto, es que en otras partes el apoyo que se ha hecho a la industria ha significado que el Estado también se hace cargo de una parte de la propiedad de las empresas, o al menos pasa a ser uno de o accionistas o acreedores principales, o como sea que sea la fórmula, implica que el Estado, para poder garantizarse después la devolución, pasa a ser parte de las empresas. Si esa es una, a mí me gustaría saber entonces, presidente, si hay estimación de cuánta plata es la que se requiere en este esquema, cómo se está pensando en que el Estado recupere esa inversión o esos créditos o préstamos, y de qué manera las empresas ven que se puede establecer nuevas fórmulas en la propiedad o de negocios, o de cómo se piensa devolver estos recursos si es que se llega a presentar. En el caso de Brasil entendí que el Banco Nacional de Desarrollo estaba planteando un aporte a la industria, o sea, a todos los actores, de 750 millones de dólares. Yo no sé si eso es suficiente o no. Me imagino que habrán hecho, pero me imagino que en Brasil debe ser mucho más. Las dimensiones de Brasil son mucho más grandes que las nuestras, así que quería hacer ese tipo de consulta, presidente. Muchas gracias, senador Pizarro. Se ofrece la palabra.
Permítanme plantear lo siguiente. Esta es de las primeras veces que había una reunión en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado con todos los actores vinculados a la industria, con todos los operadores, con sus organizaciones regionales, internacionales y nacionales, porque es evidente que nos preocupa lo que pasa con la industria. Tenemos un compromiso y una comprensión de que esta es una industria que hay que cuidar y que tiene un impacto no solamente en lo que es traslado de personas, no solo traslado de carga, en la industria del turismo es fundamental, en la movilidad, de muchas otras dimensiones es fundamental. Por eso nuestro interés de hacer esta reunión, y creo que es importante plantearlo. En segundo término, entendemos que hay una cantidad de personas cuyos trabajos dependen de esta industria. Uno podrá discutir las cifras que ustedes han presentado, pero lo cierto es que estamos hablando de decenas de miles de personas que directa e indirectamente dependen de esta industria. Y por cierto, nos preocupan las pérdidas de empleo que se han comenzado a producir y valoramos el esfuerzo de mantener la relación laboral de parte de las empresas con sus trabajadores y trabajadoras. Jorge Pizarro ha planteado una de las inquietudes respecto a el criterio de la industria, respecto a cómo el Estado ayuda. Puso el tema de si hay aporte de capital y la relación con la participación en la propiedad de las empresas. Yo creo que es un tema que es bueno transparentar, si es que eso es un problema. Y lo digo porque si uno parte de ese punto, uno puede ir viendo las otras alternativas y entender que no hay un criterio negativo a las garantías que el Estado quiera generarse. De la misma forma, ustedes han planteado otra alternativa que es de postergación de pagos y planes de pago a ciertos derechos, así como el tema ya derechamente del IVA para incentivar o facilitar lo que es la recuperación de la industria en un momento. Creo que es importante que podamos, a partir de esta conversación, fijar una carta de navegación con la ministra. Yo creo que la ministra también nos puede contar cómo han sido las conversaciones con el ministro de Economía, quien ha estado también parcialmente abordando esta inquietud. ¿Cuál es la predisposición del Ministerio de Hacienda? Que me imagino que los tendremos que invitar a ellos para que nos digan. Eso no le puedo solicitar a la ministra que hable por Hacienda, pero es importante ver cómo podemos hacer un plan para efectivamente generar conciencia, tener claridad en la voluntad de ustedes y ver qué instrumentos se pueden entrar a promover. Le ofrezco la palabra a la ministra o a alguien que quiera recoger el guante. Gracias, presidente. Yo creo que ha quedado en evidencia la importancia de esta industria. Me parece que ha sido muy valioso tener el panorama completo para tener las dimensiones y poder palpar el impacto no solo de la baja de ingresos, que eso está afectando a muchos en la industria del transporte, sino en el corte de conectividad. Y dada la geografía de Chile, eso es un problema muy serio. También me parece importante que ha quedado aquí en evidencia el esfuerzo que esta industria ha hecho por alcanzar buenos niveles de competitividad internacional, buenos estándares, buen posicionamiento en los rankings. Es una industria que de verdad ha hecho mucho para operar en buen nivel y por entrar en mercados internacionales y por abrir. Chile tiene una política de cielos abiertos, nosotros la hemos propuesto, y si no hay más intercambios es porque los demás países no quieren, no porque Chile no haya hecho el esfuerzo muy grande. Yo creo que ese abrir competencia también le ha dado un impulso a esta industria muy fuerte. Y vemos lo golpeada que se ve. Con el ministro Lucas Palacios hemos tenido ya algunas reuniones, también con los operadores representantes que están acá, para analizar posibles alternativas. Hasta ahora lo que hemos conversado más va en la línea de
postergar algunos pagos de tasas, por ejemplo, y eso ya ha sido discutido a través del Ministerio de Defensa, algunas tasas que se pagan a la DGAC. También se le ha planteado a Hacienda, es una conversación que está en curso, diría yo, que todavía con algunas precisiones por definir. Hay otros pagos que tienen que ver con servicios que da el concesionario del aeropuerto, y eso es más difícil porque hay un contrato de concesión y depende, es una transacción entre privados. Así que nosotros nos hemos concentrado principalmente en los pagos que tienen que ver con fondos que entran al tesoro público y que pudieran ser gestionados, porque como ustedes, como algunos de los operadores lo han planteado, el problema que apremia en este momento es caja. Y si hay postergación de pago, no perdonazo, sino una postergación de pago, se alivia la caja transitoriamente. Yo creo que hay que trabajar en dos líneas, y tal como usted lo ha planteado, presidente, nosotros tenemos claro que hay que tener un plan bien desarrollado, y hay una línea que es muy inmediata, es muy de corto plazo, que es la de la supervivencia inmediata, y otra que es la de la recuperación, como se ha mostrado acá, va a tomar un par de años por lo menos. Así que yo coincido en que bueno que hagamos un plan. Yo me comprometo a presentar una propuesta a la comisión y destacando que en lo inmediato creo que el camino va por postergación de pagos, principalmente. Veo más difícil una conversación referida, por ejemplo, a descuentos de IVA o impuestos que están en el presupuesto de la nación, que ya está muy comprometido. Pero en algunos casos hay elementos que sí pueden gestionarse como pagos en un plazo mayor. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Yo creo que ha sido una... Perdón, senador Chaguán, ¿está pidiendo la palabra? Sí, presidente, simplemente señalar que estamos viviendo una situación compleja y se ha quedado medianamente claro respecto de las intervenciones. Tanto bueno saber, finalmente vamos a tener Sky que va a reanudar vuelos en el mes de junio. Acá se ha explicado que se van a tomar todas las medidas de precaución necesarias. Acá no solamente estamos hablando de la recuperación de la industria, sino también evitar que los pasajeros sean vectores. Y por otra parte, ver cómo somos capaces de estimular la recuperación en la industria, como se señalaba, que involucra en el mundo a 25 millones de personas y en nuestro país también una cantidad muy importante de aquello. Simplemente reforzar lo que señalaba la ministra, que en definitiva acá hay que buscar fórmulas que nos permitan también cooperar desde el Congreso Nacional y de políticas públicas para reactivar esta industria que también nos parece importante, que tal como nosotros hemos puesto énfasis en la pequeña y el mediano emprendimiento, la industria aeronáutica también cumple una labor logística muy relevante. Eso era, presidente. Muchas gracias, senador Chaguán. ¿Se ofrece la palabra, ministra? Sí, quisiera también mencionar otro tema que es importante, y es que dentro de esta es una industria que está muy de cerca supervisada por la Fiscalía Nacional Económica y por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. En el periodo de recuperación, vamos a necesitar de alguna forma optimizar las operaciones. Así que nosotros hemos tenido conversaciones tanto con el tribunal como con la Fiscalía para contar con elementos que protejan eventuales conversaciones para optimizar esa, por ejemplo, frecuencia. Y existe un camino bastante claro que respalda la eventualidad de que fuera eso necesario. A mí me consta porque hemos tratado de tener algunas reuniones y son los propios operadores muy cautos en cualquier conversación que pudiera interpretarse como una violación de acuerdos de libre competencia. Así que creo que ese es un tema también. Es una industria en la que no solo se necesitan aportes directos, sino también gestión. Y en esa gestión, este tema de eventuales
optimización como, por ejemplo, priorización de rutas o algún tipo de turno o cosas de ese tipo, es algo que también hemos planteado a los operadores, no hemos avanzado mucho más que en eso, en solo plantearlo, pero quiero también dejarlo aquí en la comisión, porque es un tema bien importante para una etapa cuando empiece el desconfinamiento especialmente. Muchísimas gracias, ministra, por el planteamiento. Senador Soria tiene la palabra. Con el gobierno directamente, la sugerencia que yo le hago es que se pueda ampliar la zona franca de Iquique, que está prácticamente con los sistemas modernos, está como fuera de foco en este instante, y la podemos poner con una decisión de Estado en primer nivel de nuevo. Es ampliar los actuales galpones SOFRI de Iquique en el aeropuerto, lo que permitiría que todos los países del mundo puedan tener en este aeropuerto, que es internacional, que se amplía y en que 15 o 14 meses más puede recibir 9 aviones simultáneos por hora. El que compra, por decir un ejemplo, y con esto les cierro la idea, ustedes lo tienen claro, yo en Buenos Aires quiero comprar algo determinado de cualquier país de la Tierra y que está en esta zona franca, en el avión de la tarde, me llega el producto a todo Sudamérica. En resumen, mi insinuación se la vamos a pedir oficialmente, se está conversando con los empresarios de Iquique y con SOFRI está de acuerdo, presidente, la gente del directorio nueva que ha llegado, de que hagamos una medida así rápida y que podamos ya mostrar al mundo que aquí hay un aeropuerto internacional que permite abastecer de todo el mundo a toda Sudamérica. Eso era para que le llegue el recadito al presidente, que es el hombre que junto a usted firman el decreto y esto está andando, o autorizan a la SOFRI que lo haga. Eso ya es cosa de Estado para hacer. Gracias, ministra, y saludo al presidente. Muchas gracias, senador. Estamos en la hora de la sesión. Yo quiero agradecerles a todos su participación, tomar nota de que ha sido un momento donde tenemos un diagnóstico colectivo de lo que está pasando en la industria, en cada empresa. También agradecer el compromiso de la ministra, que podamos definir un plan de acción específico y que se presente a la comisión de cómo apoyar a la industria. Me parece muy oportuno que podamos hablar con el Tribunal de Libre Competencia en la comisión en alguna ocasión, porque el proceso de recuperación no puede realizarse, o puede realizarse, pero lo óptimo es establecer alguna coordinación básica desde el ministerio con los operadores para que la recuperación permita que no haya problemas de empleo, problemas de otra naturaleza.